Bien. Entonces vamos a compartir pantalla con el estudio de hoy día, que espero en el Señor que sea de mucha bendición como lo están haciendo los otros estudios. Siempre me gusta, como digo, me gusta acompañar esto con el Power, que de alguna manera, mire, una de las cosas que se estila en la enseñanza es que hacerlo de tal manera que las personas puedan tener dos o más sentidos operando en la enseñanza, no solamente escuchar, oír y la enseñanza aún mejor, aún más, cuando se hace. O sea, si estuviéramos usando el tacto, estuviéramos usando el oído, la vista, también eso refuerza la enseñanza. Porque solamente el oír no se retiene todo. Así que, bueno, Ministerio Bethesda, Casa Central de Estados Unidos con el Pastor Ronald, y aquí en Viña del Mar, Ministerio de Bethesda de Viña del Mar. La Bethesda significa Casa Misericordia, como usted sabe. Estamos hablando de la serie del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, el estudio número 34. Siempre trato de repetir para que esto se le vaya como creando en su mente, en su acervo cultural, se puede decir, que su autor es desconocido, en la práctica es un autor desconocido. Sin embargo, se le atribuye a Marcos, personaje citado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Narra la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo por Juan el Bautista hasta su resurrección. El Evangelio de Marcos es sinóptico y de hecho hemos estado usando esa cualidad de sinóptica porque tiene paralelos con los otros evangelios canónicos como es Mateo y Lucas. Juan no queda afuera porque no es sinóptico, es como un evangelio aparte. Trata de Jesús, a Jesús a partir de su divinidad, y fue escrito entre los años 60 70 después de Cristo. Vamos a leer entonces Marcos 8, estaríamos terminando, nos quedaría un pedazo, un pequeño trozo del versículo de Marcos 8. Entonces vamos a leer Marcos 8, del 31 al 33. Y dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Es interesante porque ahí partimos en este versículo que Jesús tiene una conciencia de lo que va a padecer. En otros paralelos, en otros textos paralelos o en otras versiones, en vez de usar la palabra padecer, que suena un poquito blando, liviano, un poquito suave, dice sufrir. O sea, Jesús estaba consciente de los sufrimientos que se le venían en el cuerpo, el sufrimiento por tortura. Y dice, y ser desechado, palabra también clave, desechado por los ancianos, iba a ser desechado por los ancianos y también iba a ser desechado por los sacerdotes y por los escribas, o sea, toda la cúpula que gobernaba en cierto modo al pueblo en los aspectos administrativos, porque en los otros aspectos políticos era gobernado por los romanos. Esto le decía claramente, anota y dice, esto le decía claramente, Jesús está diciendo que va a sufrir, va a ser desechado, va a ser muerto y va a resucitar después de 3 días. Eso es una cosa muy clara. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, es súper importante esta secuencia de hechos que ocurrieron, ¿eh? ¿Y cómo ocurrieron? Dice, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se acuerda que la vez pasada hablamos de la palabra paradoja y lo volví a poner aquí? Paradoja, dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Como por seguir la paz con la violencia es una extraña paradoja, ¿verdad? Literatura dice figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Nacer para vivir muriendo. Es una paradoja. Entonces, ¿por qué puse esta palabra paradoja? Porque aquí encontramos una paradoja de dos situaciones. ¿Y cuál es? El estudio que vimos la semana pasada, vimos la revelación de Pedro, la revelación
pero los dos relatos están como seguiditos. La revelación de Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios a través del Espíritu, o no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. La revelación y ahora, él está hablando de una manera que la inspiración no viene de Dios, sino del mismo Satanás. Entonces, el mismo hombre que hace un minuto atrás, o unos instantes atrás, ha tenido una sorprendente revelación espiritual, ahora de parte de Dios, ahora inspirado por Dios, que incluso algunos lo hubiesen aplaudido, como algunas veces en la iglesia, la gente siente tanta admiración por aquellas personas que dicen cosas especiales o que tienen mucha revelación, y ahora esa admiración se nos pierde, porque en la honestidad de los hechos, ahora sale con algo que es contrario a Dios. Entonces la misma persona que en un momento tiene una brillante revelación de parte de Dios, ahora tiene una tremenda inspiración diabólica o satánica. Entonces eso es la paradoja, la contradicción. Entre este relato y el anterior encontramos una de las paradojas bíblicas más sorprendentes, pero que nos ayudará mucho a comprender nuestra naturaleza y lo fácil que somos de influenciar por el mundo espiritual, lo que nos puede llevar a magníficas revelaciones o a graves desaciertos sin que nos demos cuenta, si no hemos crecido en el discernimiento del bien y del mal. Para los que han alcanzado madurez, dice Hebreos 5:14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Queridos hermanos, ninguno de estos personajes que estamos estudiando están aquí para que nosotros hagamos una crítica o tengamos un argumento crítico hacia ellos, que torpes fueron, cómo se le ocurrió, sino que está aquí para que aprendamos. De aquí, por eso ahí dice lo fácil que somos de influenciar por el mundo espiritual. O sea, somos muy susceptibles a ser influenciados por el mundo espiritual para pasar de un momento de alegría a un momento de pena por la derrota, pasar de la victoria a la derrota. O sea, las cosas no son así. Las cosas, un frente de estabilidad emocional, un frente de estabilidad mental, un frente de estabilidad espiritual y del alma es una certeza que usted debe tener en su corazón. Dios tiene y tendrá siempre el control de las cosas. Independiente la dirección que tomen las cosas, que aparentemente parece que Dios perdió el control, Dios no ha perdido el control. Dios lo mantiene, Dios está en el control de las cosas. Y eso le va a dar estabilidad. Pero si de repente por una cuestión emocional pasa algo que usted no espera, o por ejemplo en estos tiempos donde el ataque hacia las cosas de Dios es muy fuerte, usted podría pensar que como que los malos están ganando y al final el imperio del terror se va a imponer. Hermanos, Dios va a permitir que pase lo que tenga que pasar. Entonces, somos susceptibles al mundo espiritual para sentirnos eufóricos, para sentirnos deprimidos, para tener grandes revelaciones o ser engañados por mentiras, y por eso necesitamos madurar. Ojo, cuando una persona es un neófito, una persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios, está recién empezando en el conocimiento de Dios, Dios generalmente a esa persona le pone un manto protector muy claro que se ve cuando, sobre todo los recién convertidos, hasta que ha pasado un tiempo ya son expuestos a todo este ataque del diablo, a toda esta realidad espiritual. Porque nosotros somos soldados, hermano. Somos soldados, le guste a usted o no le guste. Yo no elegí ser soldado. A mí se me comunicó que era soldado. Porque Pablo dice, las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, para que vestido de toda la armadura de Dios para que pueda resistir. Se me está comunicando que estoy en una condición de soldado. Yo no me inscribí para ser soldado cristiano, no me inscribí en nada, ni postulé, ni nada. Me comunican que estoy en esa realidad y la gente le encanta cerrar los ojos a la realidad. Así, taparse los ojos, hermano, las realidades son realidades. No, usted tapándose los ojos o tapándose los dedos no las va a poder evitar.
pero qué bueno es saber en qué realidad me muevo y qué recursos me da Dios para desarrollarme en esa realidad. No hay que negar la realidad. La realidad no lo debe. Por eso es importante lo que le dije anteriormente. Es importante que usted atesore una certeza interior en su corazón, que Dios nunca perdió el control ni lo ha perdido. Tiene el control del mundo y tiene el control de todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es alinearnos con Dios y poner nuestra confianza en Dios. Por eso no puede usted solamente romantiquear, perdone la expresión, con la Biblia y decir así, con esa forma tan, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré. Eso tiene que ser una realidad, no solamente una cosita así que suene bonita. Una frase para el cliché, para ponerlo digamos, spot publicitario o en una gran cartel en la carretera. No están para eso. O sea, cuando usted anuncia eso y dice que aunque ande en valle de sombras de muerte no temeré mal alguno, usted está diciendo que tiene su confianza puesta en Dios. Y aunque todo se vea negro a mi alrededor, mi confianza no desaparece. Entonces, eso es súper importante, saber que somos influenciados por el mundo espiritual y que es parte de la guerra. Y puede ser para un lado o para otro. Y eso es la paradoja que se produjo, que bendito sea Dios que puso a Pedro como ejemplo. Que el mismo Pedro que tuvo una brillante revelación, ahora voy a hacer un alcance. Una pregunta. ¿Pedro era malo? ¿Pasó a ser de héroe a villano? ¿Qué pasó con Pedro? Hermano, aquí no se trata de héroes ni villanos, ni carnales, ni espirituales. Aquí se trata de realidades espirituales que estamos todos enfrentando. Eso es una realidad. Le va a pasar a usted, si es que ya no le ha pasado, me va a pasar a mí, no va a pasar a todos. Que podemos estar caminando con brillantes revelaciones y después tener las tremendas metidas patas. Y hay una, perdón la expresión tan chilense, pero o la equivocación es más grande. Entonces, no es una cosa que usted pueda escapar de eso, no es que de aquí no se trata de personas malas, o que usted mismo se autocensure, o se autocastigue, o se autoflagele. ¿Cómo puede ser tan idiota? ¿Cómo puede ser? No, este es el caminar en la vida cristiana. Es el andar, es el aprender, es el fortalecernos. Por eso, Señor, el Señor le dice de una forma brillante a este mismo Pedro, de una manera brillante, lo que le espera, pero lo que le espera no es importante, sino lo que va a hacer con lo que le pase. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Jesús le dice, Pedro, Satanás te pidió para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falle. El punto global de esto son cosas muy básicas. Y perdone que me desvío un poquito y tengo que hablar de estas cosas, que creo que son importantes. El punto global es que Satanás fue ante la presencia de Dios, como lo hizo con Job, y pidió a Pedro la piedra, pidió a Pedro, que era muy orgulloso, muy jactancioso, para, dice zarandearlos, como digo, darle golpearlo así como se golpea el trigo, como se lo expliqué la otra vez. Entonces, el Señor no le dice a Pedro que en su función que va a desempeñar iba a interceder para que eso no pasara. No, le dice, eso va a pasar. Pero yo le he pedido al Padre que tu fe no falle. Y ahí viene lo que usted y yo ganamos, lo que usted gana y yo gano con todo eso. ¿Qué ganamos? Es lo que le viene a continuación. Dice, pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, lo que pasamos nosotros, lo que vivimos nosotros, los que nos golpea, tiene que servir para ayudar a otros que están pasando, que están pasando o van a pasar por el proceso. Entonces, lo que Dios nos da y lo que nos enriquece es para poder transmitir a los otros la confianza de que ese valle se pasa, que ese desierto se pasa, que Dios no nos va a abandonar. Pero tenemos que decirle que hay cosas que hay cosas que no van a poder evitar. Y por favor, déjese, pero voy a decir, me lo digo a mí mismo y se lo digo a usted, déjese de engañar a la gente. No todo se soluciona con oración. Usted no va a poder cambiar con oración lo que Dios determinó. Usted no puede cambiar orando lo que Dios determinó. Lo que Dios determinó se hace. Y si Dios determinó que una persona va a pasar por el desierto, por mucho que usted, esta persona, le transmita su aflicción y le pida oración, el desierto va sí o sí.
No, usted no puede ir a interceder. Señor, líbralo. No, hay cosas que la gente tiene que vivir porque Dios las determinó y que son para su crecimiento. Recuerde usted que Dios no está interesado en su comodidad, sino en formar el carácter de Cristo en usted. Y los desiertos se pasan y los momentos difíciles se tienen que vivir. Entonces, por eso, el Señor Jesús le dice a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y la honestidad de Jesucristo es enorme, porque frente al conocimiento que tiene de lo que ocurrió allá arriba en el cielo, donde Satanás fue a pedir a Pedro para zarandearnos como a trigo, el Señor no le vende la píldora. Yo me voy a poner a interceder por ti para que Dios te libre y de esta situación. No le dice eso. No le dice que va a orar para que lo libre. Le dice, yo voy a pedir al Padre que tu fe, en todo ese proceso que tú vas a vivir, tu fe no falle. Entonces mire, la gente acude a nosotros por muchos problemas y usted tiene que aprender a discernir en su mente, con sus ojos, con sus oídos, qué proceso está viviendo la gente, y hay procesos que tienen que vivirlo sí o sí. Porque es parte de lo que Dios determinó para su crecimiento. No todo se resuelve con oración. Hay oraciones que Dios no va a contestar porque están dentro de un proceso de las personas, pero hay oraciones que sí va a contestar, como cuáles. Yo ruego, hermano querido, yo pido a Dios, hermano querido, que tu fe no falle. Esa es una oración bíblica que te mantenga firme en este proceso que es tan difícil para ti y que salgas triunfante. Y cuando salgas triunfante, vas a crecer y vas a ayudar a otros a vivir estos mismos procesos. Ese es el fondo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Es lo que plantea el Señor. Pero nosotros ante las necesidades de las personas estamos siempre orando como para que Dios las libre. Si Dios nos va a librar de todo, hermano, no va a librar de todo. Hay cosas sí que Dios va a librar. Hay cosas por las cuales pedimos, pero principalmente los procesos se viven. Hay momentos muy difíciles en la vida que usted ha vivido y que lo van a fortalecer. Normalmente en esos procesos difíciles de la vida o situaciones que vivimos con seres queridos, los seres queridos no están mal, el que está mal es usted. Porque no, en el fondo usted dice, ¿por qué yo estoy dejando de gozar de la compañía de esta persona? Dios determinó hasta ese punto. Ahora, usted tiene que tener en su mente y en su corazón la palabra de Dios. La muerte, las cosas que nos pasan en la vida no dan por término la asistencia humana, es un cambio de estado. Pasamos al otro momento. Así que, y esas son las cosas que tenemos que vivir y tener la certeza para poder vivir la vida en paz, saber que no se ha terminado, que las personas que amamos van a vivir un proceso a lo mejor doloroso, pero el resultado de eso va a ser triunfal. Por eso me detuve un poco, porque aquí no se trata de personas buenas o malas, se trata de momentos que se falla o no. Pedro tuvo una brillante declaración y a los pocos minutos después sale con una pachotada enorme. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Veamos. Marcos dice que Jesucristo comenzó a enseñarles y Mateo dice a declarar. Marcos usa la palabra comenzó a enseñar y Mateo dice comenzó a declarar, o sea, a declarar lo que le pasaría en un futuro cercano. Dice, empezó a enseñarle lo que le va a pasar en un futuro cercano, conforme a lo que ya se había profetizado respecto al Cristo. Hasta ese momento Jesucristo solo había sido probado en sus enseñanzas por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, que eran los principales referentes del pueblo de Israel. Usted sabe que esta gente, ocasión que tenía, le tiraba preguntas mordaces a Jesús, le tiraba preguntas con doble propósito, que la intención era a ver si lo pillaban en algo, o reconocían ciertas verdades de Dios y estaban atentos, lo estaban siguiendo. Hasta ese momento solamente lo asediaban, estaban molestando, lo estaban observando. Pero dice Jesús, pero ahora sería desechado abiertamente por él. O sea, después del análisis sería desechado abiertamente por él. ¿Y qué significa de ser desechado por los ancianos? Lo que pasó, lo que ocurrió.
lo que ocurrió abiertamente, existía un temor a esa casta. Y recuérdense que la gente sentía simpatía por Jesucristo, pero después que fue desechado por los ancianos, la gente tuvo un cambio de actitud y le entró el temor de ser expulsado de la sinagoga y se alinearon con esta casta. Y eso pasa con gente también en la iglesia. Algunas veces hay gente en la iglesia que está viendo lo que está pasando con los directivos, que son completamente personas realmente carentes de Dios, son carnales hasta lo sumo, que en el altar lo único que hay es un asado a la parrilla, pero no hay palabra de Dios. Y una serie de cosas, y esa gente por temor social no se va de ese lugar. Se mantiene en un estado de esclavitud. Aquí está pasando lo mismo, esta gente se alineó. Entonces, que haya sido desechado por los ancianos tenía un costo. La definición de desechar dice: apartar de sí a alguien o a algo que resulta inútil, incómodo o molesto. ¿Qué no sirve? Que es inútil, no sirve. O que es incómodo o molesto, lo desechamos. Nosotros usamos mucho esa palabra desechar. Y ahora se está usando mucho también esa palabra con envases desechables, productos desechables, ¿verdad? Se dice que los chinos son los reyes de lo desechable, ¿verdad? Que sirve una vez y no sirve más, ¿verdad? Bueno, eso se habla mucho de esas cosas. La palabra está de moda. Ahora Jesús, para los ancianos, se transformó en un producto desechable, ¿verdad? En algo. ¿Por qué? No es porque sea inútil, es porque es incómodo, es molesto. Hay que sacárselo encima. Porque inútil no es, pero es incómodo, incomoda. Y eso te va a pasar a ti también. Y ahí es donde tú tienes que tener la fuerza interior, la capacidad interior, porque cuando tú defiendes, o más bien dicho, defiendes, tú expones la palabra de Dios, tú expones la verdad, tú andas en la verdad, tú incomodas a las personas. Y muchos se sienten incómodos. Y a mí me ha pasado muchas veces compartiendo con ciertos ambientes donde yo expreso lo que pienso y la gente está ya maquinando una maldad. Mi presencia le incomoda. O la gente quiere vivir una vida complicada, mi presencia incomoda. Y eso yo lo viví así, un ejemplo bien patético, y que se lo he contado a ustedes en Brasil, cuando fui por mi trabajo en Entel. Pasaba horas, mis compañeros que no eran cristianos, había uno que era medio sancochado. Lo único que querían era tener una carita al aire con las prostitutas. Y pasaban harto rato ahí en el comedor hablándome que qué es lo que había de malo en eso, y tratando de convencerme a mí, como pidiendo mi permiso moral, porque yo conocía a las esposas de ellos y todo. Entonces yo era incómodo, yo incomodaba ahí porque mi presencia incomodaba por lo que yo creía, por lo que yo pensaba, por lo que yo vertía. Entonces ojalá me sacaran lo más pronto de cena. Y yo no molestaba a nadie, yo comía, me iba a mi pieza a estudiar las materias que tenía que estudiar y listo. Salía a pasar, tomando un jugo, a caminar, a conocer. Tuve la oportunidad de ir a la iglesia bautista allá de San Pablo, 2 veces fui. O sea, tenía mi programa, pero la presencia incómoda de Jesús era una piedra en el zapato para estas personas. Porque su enseñanza estaba llena de vida, a diferencia de la enseñanza de ellos. Y las personas lo percibían. Porque ellos decían, él no enseña como los fariseos, él no enseña como los escribas. Entonces eso incomoda, eso molesta. En vez de procurar crecer a la altura de esa persona que está haciendo un ejemplo, en vez de procurar aprender de esa persona, lo que se busca es sacárselo de encima, porque está incomodando. Y Jesús fue desechado. Y ahí está la razón, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso está en Juan 3:19. Pero nosotros no somos mejores que estos ancianos, porque también debemos decidir entre amar más la luz que las tinieblas.
Esto no se trata de ser bueno o malo, pío o impío, santo o pecador, sino que amar más. Y esto significa que tanto la luz como las tinieblas nos atraen, pero que decidiremos amar más. ¿Qué vamos a decidir amar más? O sea, hermano, porque ahí suena raro que dice amar más. Oye, no, amar solo, porque amar más es como que los dos, estamos amando los dos. Esa es nuestra realidad, hermano. Esa es nuestra verdad. Usted no puede, que yo soy de Jesucristo. Las tinieblas también atraen. Las cosas, cuando estoy hablando de lo que ofrecen las tinieblas, algunas veces es muy atractivo. Porque las tinieblas siempre propone el camino de lo fácil. El camino fácil para el sexo, un camino fácil para el dinero, un camino fácil para el éxito. Las tinieblas ofrecen el camino fácil y es atractivo. Y nosotros vamos a tener siempre esa lucha interiormente. Amar más las tinieblas que la luz. ¿Por dónde no? Porque las dos cosas están ahí lidiando entre nosotros. Porque eso es lo que, por eso la Biblia usa la palabra tentación. Porque si no sintiéramos atracción, no habría tentación. Esa es la realidad. Entonces ahí dice, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Dios está consciente del conflicto, donde los hombres tienen la luz y las tinieblas. Todos nosotros, delante de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos la luz y las tinieblas. Ambas resultan atractivas en algunos aspectos. Pero ¿qué hay que amar más? Las tinieblas y la luz. Hay una, que en el caso de la luz, exige sacrificio. Sacrificio. Por eso se llama el camino angosto y difícil de transitar. Las tinieblas ofrecen lo que es más fácil, el camino ancho, que es fácil de transitar, pero que lleva a la perdición. Entonces, ahí está el conflicto, por eso me encanta. Dice, ¿por qué la Biblia dice amar más una cosa que la otra? O sea, lo que me está diciendo la Biblia es que estoy amando las dos. Sí, hermano. De alguna manera usted se siente atraído por las dos cosas y eso no lo va a poder evitar nunca. Yo también me siento atraído por las dos cosas. Y ahí es donde uno tiene que decidir para dónde inclinar el corazón. Entonces, es interesante. Por eso dice, esto significa que tanto la luz como las tinieblas nos atraen. Pero ¿qué decidiremos amar más? Las distintas versiones de la Biblia intercambian entre la palabra padecer y sufrir. Jesucristo tenía una conciencia impresionante, terrible de los sufrimientos a los que en un futuro muy próximo le sobrevendrían. Y esta conciencia la tiene en su condición humana, de humano. Quiero hacer, usted ve esa foto que está ahí, esa fotito es la realidad. De hecho, el rostro de Jesús fue convertido en la práctica, lo que han estudiado bien, la escritura fue convertido en una masa deforme. El rostro y su cuerpo tan lacerados por las torturas. Ahora Jesucristo en su conciencia humana, es súper importante, en su conciencia humana tenía una plena conciencia de lo que iba a venir. La condición humana de Jesucristo siempre es mirada de una manera liviana y hasta trivial, incluso por sus seguidores. Como que la gente siempre destaca la condición de hijo de Dios, la condición divina. Hermano, eso en este punto de la salvación no es lo más importante. No es lo importante. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, sin embargo, la Biblia dice que la negación de la humanidad de Jesucristo, que era humano, es la característica del anticristo. Dice que va a negar que Jesucristo vino en carne y sangre. Eso lo puede ver usted en los libros de Juan, en las cartas de Juan. Dice, esa es la característica del anticristo. Entonces, negar la condición humana de Jesucristo es negar mucho, porque negar esa condición le quita todo sentido al sacrificio de Jesucristo. Pero es que él padeció como un ser divino. No, él padeció como un ser humano. Como ser humano lo golpearon, como ser humano lo azotaron. Entonces, y esto es súper importante, porque esta condición humana es la que determina el triunfo de Jesucristo. Es la que determina el triunfo de Jesucristo, porque una persona en condición humana logró vencer el pecado, guiado por Dios, que ahí está la unión. La parte divina de Jesucristo significa que es lo mismo que nosotros podemos tener, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis lo que sea la carne. Lo que plantea Pablo ahí
Hermano, cuando yo digo deseos de la carne, no estoy hablando de tentaciones carnales. Estoy hablando, cuando hablamos de los deseos de la carne, es importante entender eso. El deseo del yo, de mi persona, lo que yo quiero. Carne significa también yo. Están lo que llama la Biblia el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Las obras de la carne son esas cosas pecaminosas. Pero la carne principalmente, la palabra carne apunta principalmente al yo, a mi decisión, a lo que yo quiero hacer, mi yo. Eso es la carne. Entonces, cuando dice andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, dice andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de tu yo, que no siempre tiene que ver con sexo, no siempre tiene que ver con gula, es caminos de decisiones. Mi yo toma decisiones que me apartan de Dios. Y algunas veces no tienen que ver con cuestiones pecaminosas. Pueden ser cosas, decisiones, incluso cosas tan simples como dónde vivir. Y a lo mejor Dios no me ha dicho que me vaya para ese lugar y yo tomo esa decisión porque tomo la decisión en mi carne, en mi yo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, eso es lo preponderante cuando dice andar en el espíritu y no se dejar lo de la carne, está apuntando al yo, a eso. Entonces, ahí está el asunto bien importante de la humanidad de Cristo, que en su humanidad fue obediente a Dios. Bueno, vamos un poquito más. Esta condición de humanidad no se puede negar. El que niega la condición humana de Jesucristo es el anticristo. Ahora Jesucristo habla claramente de su muerte y resurrección. Pero los discípulos lo entienden. La muerte y resurrección de Jesucristo es el fundamento de la esperanza de todos los discípulos de Jesucristo. Y es el arma más poderosa contra Satanás, su muerte y su resurrección. El orgullo de Satanás ha sido siempre su perdición. Y esto me encanta lo que vamos a leer. Porque Jesucristo proclamó su muerte y posterior resurrección, y esto significaba la derrota total de Satanás y sus demonios. Y con ello el despojo de la autoridad sobre la humanidad usurpada en el huerto del Edén por la caída del hombre. es como si yo le digo a usted, mira, préstame 100 lucas, pásala. Pero te quiero decir algo, con estas 100 lucas te voy a arruinar. Y yo te lo estoy diciendo, igual me las presta. ¿Usted entiende? Eso es brillante de parte de Dios, porque Dios anunció lo que iba a pasar a Satanás, se lo dijo. Yo voy a morir, voy a resucitar, y eso inmediatamente significaba el triunfo de Dios. Y Satanás insistió en querer matar a Jesús. Y ahí nos preguntamos por qué. Solo podemos pensar que Satanás no creía en la resurrección. O su orgullo, una vez más, lo cegó y lo llevó a su derrota total. La vida de obediencia humana a Dios, todo el tiempo que Jesucristo vivió en este mundo, la vida de obediencia humana, como humano, la vida de obediencia humana a Dios, todo el tiempo que Jesucristo vivió en este mundo, permitió que su muerte consumara la victoria. Porque si hubiese sido un pecador que muere, no pasa nada. Pero él tuvo una vida de obediencia a Dios durante todo su territorio como humano y permitió su resurrección. Lo admirable y maravilloso de la victoria de Jesucristo es que él le dijo a Satanás cómo sería, pero el orgullo de este no le permitió ver. Ore a Dios para que le dé un corazón humilde. El orgullo ciega. Ese es el principal pecado de Satanás. El orgullo no te deja ver. Las cosas pueden estar delante tuyo y el orgullo no te lo deja ver. Porque tú te mantienes en posiciones de orgullo, no quieres flexibilizar tu corazón a Dios para que Él te muestre. Y eso es, por eso yo he pasado meditando mucho tiempo, es cómo es que Satanás cometió semejante estupidez, sabiendo que Jesús le dijo lo que iba a pasar. Y en este relato Jesús dice claramente, iré a Jerusalén. Bueno, no nombra Jerusalén. Allá voy a ir a sufrir, seré desechado, moriré y voy a resucitar. ¿Qué más claro? Y toda esa secuencia con la resurrección significaba la victoria total de Dios, de Jesucristo, y la restauración del dominio del hombre sobre la naturaleza, sobre todas las cosas.
sobre la creación, porque Dios le dio autoridad que la haya perdido cuando obedeció a Satanás. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que este diablo, que este Satanás, después de que todas las pistas, yo encuentro al Señor brillante, 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 su plan magnífico, de una elaboración impresionante, de una manera en que tú te quedas asombrado, porque ninguna estrategia, ninguna persona, tú le vayas a anticipar a tu enemigo por dónde vas a atacar y cómo lo va a hacer. Jesús dijo, yo no tengo problema, porque este ser que está aquí, lo conozco tanto que su orgullo, que fue el pecado que cometió en el cielo, aún lo sigue. Y va a hacer exactamente lo que no tiene que hacer. Porque él propició la muerte de Jesús, activó todo eso. Bueno, el Señor es brillante. Ahora, si Satanás, que es un ser superior a nosotros, hecho superior a nosotros, cayó en esto, ¿usted cree que el orgullo no lo puede hacer a usted caer? Pídale a Dios que le dé un corazón humilde. Yo conozco muchas decisiones que se han tomado y me incluyo en eso. Decisiones que hemos tomado o que he visto que han tomado por orgullo y que han causado la ruina de las personas. Siendo que toda la evidencia y todas las personas que rodean te están diciendo esto te va a llevar para allá. Y no estoy hablando, porque también hay actos de fe, donde yo lo estoy diferenciando de actos de fe cuando Dios te ordena hacer algo y que todo el mundo lo rechaza y no te cree. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas de la cotidianidad de la vida, donde tu orgullo te puede producir la ruina. Porque el orgullo generalmente va muchas veces acompañado, muy ligado, acompañado a la contumacia. Y la contumacia es el persistir en el error, aun cuando toda la evidencia te delatan que tú te equivocaste, que fue el pecado más evidente, la contumacia fue el pecado más evidente de Saúl, que toda la evidencia mostraban que él no había obedecido a Dios y él seguía diciendo que le había obedecido. Cuando Samuel lo confronta, él sigue insistiendo que obedeció a Dios, a tal punto que Samuel le dice, ¿y qué es lo que yo estoy escuchando? El mugido de las vacas y el ganado y todo esto, ¿qué estoy escuchando yo? Cuando se te ordenó que mataras todo eso. Entonces, cuando las evidencias estaban ahí, en vez de reconocer, dijo, no, es que yo lo hice porque le tuve miedo al pueblo, y empezó su segundo pecado, la autojustificación. Nosotros, cuando somos reprendidos por Dios, cuando somos confrontados por Dios, o cuando Dios pone una persona delante y nos hace evidente nuestro pecado, olvídense de la autojustificación. Dios aborrece al ser humano que se autojustifica. La justicia de usted está en Cristo. Usted no tiene justicia propia. No hay justicia en usted. No hay justo ni uno, no. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Justificados, la justicia de nosotros es por la fe en Jesucristo. No hay justicia en nosotros. Entonces, cuando somos reprendidos por Dios, confrontados por Dios, no podemos ir y acudir a la autojustificación. Empezar a hallar justicia en nuestro acto. Bueno, me estoy apartando del tema porque me entusiasmo, hermano, perdónenme, pero eso es una realidad que usted tiene que entender, que Dios no espera que usted se autojustifique, usted reconoce que me equivoqué. Entonces, muchas decisiones se han tomado por orgullo. Muchas cosas se han hecho por orgullo. Aún cuando todo lo que está delante de usted, porque no es por fe la decisión, estoy hablando de la decisión tomada no por fe, sino por orgullo. Porque usted quiere persistir, quiere demostrar a lo mejor que usted manda, que usted controla su vida, que su vida es típico de nuestros hijos, de los hijos de las personas, que generalmente cuando tú le dices, no, hijo, no vaya por ese camino, ellos dicen, no, yo le voy a mostrar a este viejo, a esta vieja, y toman decisiones que saben que lo va a llevar a la ruina, pero igual lo hacen porque son orgullosos. El orgullo, y ellos solamente, no, nosotros también lo hemos hecho, hermano. Por eso en el caminar de la vida, en el transitar de la vida tenemos que ir creciendo para que esas cosas desaparezcan de nosotros, para que esas cosas ya no estén imperando nuestras vidas. Actuar por orgullo, tomar. Y el orgullo acompañó a Satanás hasta el fin, aun cuando Dios le dijo cómo iba a ser su derrota, se lo anunció por profecía y después se lo dijo Jesucristo, dirá a él delante de él. Porque cuando Jesús le habla a Pedro, el que estaba escuchando también ahí, estaba presente ahí, era Satanás. Y Jesús le dijo a Satanás cómo iban a hacer las cosas. Y él, su orgullo, no le permitió verlo.
Lo admirable, dice, y maravilloso de la victoria de Jesucristo es que él le dijo a Satanás cómo sería. Pero el orgullo de este no le permitió ver. Ore a Dios para que le dé un corazón humilde. Veamos esto. Aquí lo puse en dos versiones, hermano. En dos paralelos. Este le decía claramente, entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Eso está en Marcos, lo que estamos leyendo nosotros. Pero Mateo está un poquito más extenso. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, y de ninguna manera esto te acontezca. O sea, empieza a apelar a las emociones de Jesús. Para una mejor comprensión de este texto necesitamos ver su paralelo en Mateo 16:22, que es lo que hemos leído. Pedro, al oír a Jesucristo se abruma. Pedro oye, pero no escucha. Quiero que veamos la diferencia entre oír y escuchar. Pedro oye, pero no escucha. El escuchar es el oír más interpretar o más comprender. Yo puedo oír. Acá Jesús le acaba de decir a Pedro que va a resucitar, pero él no está escuchando. Oye. Jesucristo le ha dicho a Pedro que fuera del rechazo, del sufrimiento y de la muerte habrá resurrección. Pero él no escucha y solo apela a las emociones partiendo por la compasión. Lo primero que llama la atención, escuche esto, lo primero que llama la atención en este relato es que Pedro llama aparte a Jesucristo, queriendo hablar con él en lo oculto. No es en lo privado, porque una cosa es hablar privadamente, Pedro no está hablando en lo privado, porque Jesucristo le dijo a todos lo que pasaría. Cuando Jesús habló, le habló a todos, pero Pedro toma a Jesús aparte, a lo oculto. No se lo dice delante de sus compañeros. Esto de excluir a sus hermanos y hablar en lo oculto, no en lo privado, en lo oculto. Quiero que aprendan a distinguir lo que es oculto y lo que es privado. Hay cosas que usted tiene que manejar en su privacidad y hablar con privacidad con las personas. Pero aquí no había una situación de privacidad porque Jesucristo lo dijo a todos, no a algunos. Entonces, y eso es una actitud que tiene la gente, cuando cree que no está, cuando tiene dudas de que si lo que está haciendo es correcto o no, como que se quiere apartar para cuchuchar, para callado. Perdón la expresión también chilena. Esto de excluir a sus hermanos y hablar en lo oculto es algo que muestra que Pedro se está saliendo de las enseñanzas de Jesucristo. Y algo está pasando con él. Eso es un primer alerta. ¿Por qué este me aparta a mí y no me habla delante de todos sus hermanos? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué cosa rara está pasando aquí? ¡Pip! Se para la antenita. ¡Pip! Aquí hay algo que no es lo que yo le enseñé. Yo le enseñé transparencia, yo le enseñé esto. Entonces lo primero que hace Pedro es apartarlo. Se está manifestando su carne, o se está manifestando Satanás. En esto que está pasando con Pedro, ¿qué se está manifestando, su carne o a Satanás? Entonces lo primero que encontramos aquí, que no está bien, es que él llame aparte a Jesús. Siendo que Jesús lo plantea a todo. Tome nota. Reconvenir. ¿Sabe lo que es reconvenir? Reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho mal. Lo segundo es que Pedro le llama la atención a Jesucristo. Por eso le puse ahí lo que significa reconvenir. Reprender suavemente a una persona por algo que ha hecho o ha hecho mal. Mire al punto que llega Pedro, que le está llamando la atención a Jesucristo. Lo segundo es que Pedro le llama la atención a Jesucristo, cosa que no es típica de Pedro, ya que tiene a Jesucristo como su maestro y señor, y lo tiene como su señor conforme a la última declaración de Pedro en la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son estas citaciones las que le permiten a Jesucristo poder ver con quién está tratando. Aquí no hay una gran revelación para darse cuenta lo que está pasando. Aquí se da cuenta Jesús que primero Pedro busca lo oculto. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Segundo, lo está reprendiendo. Le está llamando la atención. Está faltando el respeto. Pero él, miren, fíjese, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, ahora a todos, Jesús es transparente. Pedro lo excluye
Y Jesucristo los incluye. Y reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La tendencia a andar en lo oculto de nosotros es grande, hermano. Apartar a la gente, algunas veces hay cosas que se están tratando públicamente y todos tienen, pero nosotros pescamos a una persona y digo, mira, ten cuidado con esto, o aquí acá. O sea, la excluimos de algo que es público. Entonces ya dejamos de hablar de lo privado. Estamos hablando de lo oculto. ¿Por qué hago esta? Porque hay cosas que usted tiene que manejar en lo privado. Sí, hay cosas que son privadas. Cuando usted trata cosas con una persona, usted no tiene por qué estar exponiéndolo. Y hay cosas familiares que se mantienen a nivel familiar. Todo eso es privado. La privacidad es algo que está bien. Pero usted tiene que diferenciar lo que es privado de lo que es oculto. Y en esta situación que pasa con Jesucristo, que donde Jesucristo expone a todo lo que va a pasar y Pedro lo toma y se lo lleva aparte para hablar aparte con él, entonces no estamos hablando de lo privado, estamos hablando de lo oculto. No sabemos por qué ese consejo, esa palabra que le da Pedro a Jesús, la tenían que guardar tan reservada. Pero él volviéndose, mirando a los discípulos, arrepintió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Jesucristo, antes de decir palabra alguna, vuelve a integrar a sus discípulos a la conversación, ya que Pedro, al llamar al Señor aparte, los había dejado fuera. Entonces Jesucristo se vuelve y los mira y se dirige a ellos y a Pedro. Jesucristo se vuelve a mirar a los discípulos para que pongan atención en lo que va a decir. Jesucristo no tiene nada que ocultar. Actúa a la luz, actúa en la luz, no en lo oculto, no en las tinieblas. Necesitamos aprender que, aunque a veces nos sea difícil, actuar de frente a las personas, sin apariencia, ni hipocresía, no en lo oculto, sino a la luz del día. ¿Aprender? Todos tenemos tendencia a la hipocresía, todos tenemos tendencia a la apariencia, todos tenemos tendencia a no actuar de frente a las personas, porque algunas cosas nos incomodan. Tenemos temor de las reacciones de las personas. Pero entonces si hay algo que yo no puedo decir, no lo digo. Si hay algo que va a causar problemas, no lo digo. Si voy a hacer algo que va a causar, no lo hago. Eso es madurez. No la tenemos siempre. Yo muchas veces actué, como dicen por ahí, de desmadre y hice cosas imprudentes, sí, pero en el transcurso de mi vida tengo que ir creciendo. Tengo que ir cambiando, tengo que ir enriqueciéndome, tengo que ir superando, tengo que ir aprendiendo del maestro, tengo que llegar a adquirir el carácter de Jesucristo, si no nos quedamos estancados. Y esto que estamos hablando ahí es para aprender. Jesucristo no actúa en lo oculto, llama, se da vuelta y mira a los discípulos, por eso dice ahí, Pedro lo llevó aparte, ¿verdad? Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. No dijo, oye, ven para acá, Pedrito, corta la voz, compadre, ¿qué pasa? No, me encanta el carácter de Jesucristo. Él no tiene, él sabe que a Pedro le va a hacer más daño que él actúe como privadamente con él para corregirlo que públicamente. ¿Va? Entonces, dice Leo Lurto, no en las tinieblas necesitamos aprender, aunque a veces nos sea difícil actuar de frente a las personas, sin apariencia, ni hipocresía, no en lo oculto, sino en la luz. Esta es la gran paradoja en el relato anterior. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Y ahora, inspirado por Satanás, intenta poner tropiezo a Jesucristo. Esto nos enseña que estamos expuestos a la influencia permanente del mundo espiritual. Y aun cuando Pedro tenía una comunión directa con Jesucristo, igual fue influenciado por Satanás. Todos los días andaba con Jesucristo, todo el tiempo estaba con Jesucristo, la presencia del Señor estaba alrededor de ellos. Entonces hay gente que cree, hermano, hay gente que cree que mientras más están en la presencia del Señor, el mundo espiritual no lo va a afectar. No, hermano, se podrá apartar por un momento, pero lo intentará permanentemente. No importa cuando usted esté ahí en la presencia de Dios.
Satanás no se va a rendir porque la Biblia dice, la misma Biblia dice que Satanás se apartaba por algunos momentos de Jesús y después volvía al ataque. Si lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y estamos hablando del mismo Jesucristo, que Satanás constantemente está tratando de poner tropiezo, mandando a los fariseos, a los saduceos, poniendo cualquier cosa para ver si pillaban a Jesús. Y decía, se alejaba por un tiempo y volvía. Entonces no es la comunión con... No, al diablo no se le huye, al diablo se le resiste. Resistía al diablo, eso dice la Biblia. No, a la carne se le huye, huir de las pasiones juveniles. Al mundo se le aborrece, no vaya al mundo y las cosas de este mundo. Se le aborrece, pero al diablo se le resiste. En su sugerencia, usted tiene que entender, el diablo no va a huir de usted, aun cuando usted tenga una experiencia y una unción grandísima. O si no, la historia nos mostraría cómo esos grandes hombres ungidos que estaban siendo usados tremendamente por Dios tuvieron caídas enormes. Porque no es la unción y el poder, porque Jesús está lleno de poder, igual el diablo iba a atacarlo permanentemente. Entonces el diablo se le resiste con la palabra. Ahora Jesús resiste al diablo con la palabra. Apártate de mí, Satanás, porque tú no vas por los propósitos de Dios. Entonces Pedro, ahora, Jesús no tiene problemas con Pedro, pero fíjese lo que hace Jesús. Él discernió claramente, y yo estoy hablando por las actitudes, discernió claramente que esto no venía de Pedro. ¿Por qué? Porque el primer error que cometió Pedro, o sea, el diablo, a través de influenciar a Pedro, es llevar al Señor a lo oculto. Dios no estuvo en lo oculto. Yo no es lo que yo le enseñé a Pedro. Aquí hay algo raro. Este no es el Pedro que yo conozco. Segundo, me empezó a llamar la atención. Y yo soy su maestro. Este no es el Pedro que yo conozco. Y inmediatamente Jesús sabe que el que está hablando ahí no es Pedro, es el diablo. Entonces Dios nos da herramientas, nos muestra todo que podemos discernir relativamente fácil. Debemos aprender a discernir de dónde viene nuestra inspiración y nunca nuestras acciones deben estar determinadas por nuestras emociones, sino por las convicciones que produce el conocimiento de los mandamientos de Dios y el conocimiento de su voluntad expresada en la Escritura. Porque si hay algo expresado en la Escritura que es la voluntad de Dios y viene una inspiración a mi mente o viene alguien a hablarme algo contrario a esa enseñanza de la voluntad de Dios y yo sé que es contrario a la voluntad de Dios expresada en la Escritura, yo no puedo pensar que viene de Dios. No puedo creer que viene de Dios. Aunque apele a las emociones, aunque apele a los sentimientos, aunque apele. Es como si a usted le dicen, pero mira, muchacho, esta pobre niña, esta pobre muchachita, que es una niñita chiquitita, una adolescente, ¿cómo no le vamos a permitir que aborte? ¿Cómo no le vamos a pedir? Porque va a fregar su futuro, va a destruir su vida. Y todo eso apela a las emociones. Pero literalmente se está cometiendo un asesinato. Entonces algunos creyentes empiezan a sentir simpatía emocional. La pregunta es, ¿eso que le están proponiendo o le están diciendo se sujeta a la palabra de Dios? Eso es lo que importa, no las emociones. ¿Se sujeta a la palabra de Dios? Y usted toma la decisión. Entonces Jesús analiza lo que está haciendo Pedro, que no se sujeta a su enseñanza. Sigamos, porque si no, dice, las emociones no son malas, fueron dadas por Dios para bendecir a los hombres en determinados momentos de la vida. Las emociones algunas veces nos permiten una catarsis, el llorar, el expresar, el enojarnos, no son cosas que son malas. También algunas de esas emociones tienen límite, porque había airados, pero no pequé. O sea, las emociones son elementos que Dios puso para descomprimir nuestro ser, para evitar y expresarnos. Pero las emociones son expresiones de lo que está pasando en nuestro interior. Es una forma de mostrarnos lo que está ocurriendo. Pero no son las emociones las que pueden determinar nuestras decisiones. Las emociones no son malas, fueron dadas por Dios para bendecir a los hombres en determinados momentos de la vida. Porque de alguna vez hay un grupo de canutos, hay un grupo de evangélicos que prácticamente satanizan las emociones. No, tampoco vamos a ir para allá. Si las emociones las creó Dios y Dios mismo es su ser emocional.
Dice que Dios se goza, se alegra, que anda por ahí, el pastor Alan Kelko decía que Dios, decía en la Biblia que Dios andaba por los montes saltando. Dios es un ser emocional, pero las emociones de Dios no son como las nuestras, las emociones de Dios son santas. Porque también Dios se aira, a la dice que se airó. Entonces, viendo eso, las emociones no son malas, no son algo malo. Lo malo es que no se puede vivir por las emociones, pero no fueron dadas por Dios para decidir qué hacer en la vida. Fueron dadas por Dios para otra cosa, pero no para decidir en mi vida qué hacer. El diablo puede influenciar nuestras emociones. El diablo puede influenciar nuestras emociones. Por último, Jesucristo dice que el diablo estorba los propósitos de Dios, que el interés de él está en obtener provecho del hombre y sus debilidades, con lo cual consiguió usurpar la autoridad que Dios le entregó al hombre en el Edén, y que Jesucristo restaura para Dios y el hombre, para Dios y el hombre, y al hombre realmente, con su muerte y su resurrección. Hermano, hay muchas cosas más que cortar en estos textos. Ustedes subieron la cantidad de cosas que se me vinieron a la mente en un momento dado, pero seleccioné estas que son importantes. Siento que Dios me hizo realizar esto. El texto tiene mucho. Usted le puede dar vuelta y estudiarlo porque va a ser muy bendecido si usted sigue dándole vuelta al texto, porque hay cosas que son importantes que usted debe considerar. Usted dice, wow, qué discernimiento espiritual tenía Jesús. Jesús le bastó analizar dos actitudes de Pedro para saber que detrás de eso está el diablo. Dos actitudes, el andar en lo oculto y reprenderle a él, para saber que el que estaba hablando ahí no era Pedro. Entonces, ¿y eso qué significa? Que Dios nos dio herramientas de discernimiento. Por eso la Biblia dice, eso es importante, dice, pero el alimento sólido es para los que, dice, han madurado, dice que por el uso de los sentidos espirituales han llegado a una madurez. Dice, disciernen el bien y el mal. ¿Qué es lo que leímos ahí? Los que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento, y es lo que leíamos ahí. Y lo que leímos ahí dice, aquí está al principio, dice, ahí dice, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y Jesús tenía sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto que está haciendo Pedro no es bueno. Y esto que me dijo tampoco es bueno. Esto no es de Dios. Y pum, discernió espiritualmente de dónde venía el origen. Mi querido hermano, doy gracias a Dios por ustedes. Soy muy bendecido. Voy a parar, entonces.